hay que poner continue. Continúe. Gracias. Sí, este Zoom no es muy como amistoso para los que no hablan inglés, porque hoy cuando le llegó al Douglas la invitación, le dije pues hay que hacer clic en el enlace, pero como hay 10 enlaces y muchos son números, entonces como si no lees inglés no sabes cuál es el enlace correcto. Además hay diferentes como versiones. Yo hice un taller acá usando mi versión de UC Davis, pero para la gente en Colombia no pueden poner fondo virtual. Yo no sé por qué no pueden hacerlo. O sea, no pueden poner un video ni no funciona bien. Bueno, yo no lo puedo hacer tampoco porque mi computadora es demasiado vieja y no acepta trasfondos diferentes, así que sí, como que no es compatible. No es compatible. Bueno, entonces la primera parte va a ser la presentación de Robert y después pues siguen con las preguntas. Sí. Pues, supongo que ustedes dos, Julia y Debbie, pueden simplemente alternar una por una. Me parece. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, yo pensé que Sara había puesto ya que va Debra, ¿no? Debra y después voy yo, me parece. Es lo que vi en el... Pero alternando, entonces una pregunta a Debra y una pregunta a tú. Exacto, sí. Ok, está muy bien. Y pues yo les aviso por el chat cuando pasaron 15 minutos, pero pues no es tan fijo tampoco, se puede demorar un poquito más. Y después vamos a ver el video y después viene la otra sección de diálogo. Igual, yo les voy avisando el tiempo. Ya tienes un poquito de acento colombiano. Qué chistoso. Después de un año. Bueno, ¿piensan que debemos ya empezar la transmisión? Sí, como en un minuto a las 2. Voy a apagar entonces mi video y mi audio y Lynn también. Ok. Lynn, ¿tú quieres empezar el broadcast? Lynn, do you want to start the broadcast? Sí. Okay. See you on the other side. Parece que ya estamos. Entonces voy a empezar, son las 2 de la tarde. Bienvenidos, soy Robert Irwin, soy el coordinador de Humanizando la Deportación. Este proyecto de producción audiovisual normalmente también es copatrocinador del libro Caravaneros de Douglas Oviedo. Entonces somos nosotros los anfitriones de este evento junto con el Global Migration Center de UC Davis. Entonces quisiera darles las gracias a Lynn Normand y a Lynn Normand del Global Migration Center y también su comité ejecutivo, Giovanni Perry, Caitlin Patler, Brad Jones, quienes nos apoyan, patrocinadores, el Instituto Hemisférico de las Américas de acá de UC Davis y los departamentos de español, literatura comparada e inglés. Y entonces, este es el primero de una serie de eventos virtuales de los cuales nosotros somos los anfitriones. El siguiente parece que va a darse en enero. Va a ser una mesa de migrantes deportados, todos llegados a Estados Unidos en la infancia. Entonces, Lisbeth de la Cruz, de nuestro equipo, va a organizar este evento.
junto con dos miembros de nuestro equipo que están también organizando o ayudando con la organización de este evento, principalmente a Sarah Hart, que es nuestra coordinadora de divulgación. Y ella nos va a estar como ayudando ahorita en la mesa con las preguntas del público. Y también Jesús Galán Díaz, que es el webmaster de Humanizando la Deportación y mi asistente como en la coordinación. Quiero darles las gracias sobre todo a nuestras invitadas. Bueno, las dos invitadas especiales. Primero, Débora Castillo, que es profesora de literatura comparada en Cornell University, donde es la Stephen H. Weiss Presidential Fellow, tiene la cátedra Emerson Hinchcliffe y es profesora de estudios hispánicos y literatura comparada, como mencioné. Es un gran privilegio, la primera vez que tengo a Débora como invitada acá en Davis. Ella está virtualmente, pero como está acá, y un placer especial porque ella ha sido desde mis años del posgrado un modelo a seguir como académico. Es alguien que tiene como varios elementos en común conmigo en sus áreas de investigación, estudios mexicanos, mexicano-americanos, literarios, culturales, pero como ha sido un poco pionera, en mi opinión, en nuestro campo de como romper fronteras y hacer cosas que nadie más hace, sobre todo en las colaboraciones que ha hecho con gente de ciencias sociales, con gente que trabaja en diversas partes del mundo, South Asia, alguien que como se ha aproximado a México como país transnacional global, o más bien como la cultura mexicana desde una perspectiva transnacional que siempre toma en cuenta lo mexicano-americano de Estados Unidos. Entonces esto como lo he admirado y como me ha como dado como cierta como permiso, sentía el permiso del campo de una gran académica, como debe haciendo esas cosas más interdisciplinarias y creativas. También tiene su grupo de teatro, teatro taller, que ha viajado por todo el mundo. Entonces, como esto me ha permitido también sentir que yo también puedo hacer otras cosas más allá de lo más convencional. Es autora de muchos libros de interés, Talking Back, Easy Women, libros sobre como literatura mexicana vista desde una aproximación feminista, Border Women, literatura fronteriza de autoras, Redreaming America, que entra en el contexto como de los estudios latinos y otros. También es un enorme placer tener conmigo también por la primera vez como invitada así en un contexto académico a Julia Medina, que conozco desde que llegué a Davis, era estudiante terminando con su doctorado en ese entonces. Nos volvimos como amigos, seguimos como con una amistad que ha durado muchos años. Hemos pasado, Julia principalmente ha pasado por muchas cosas complicadas, pero como con un éxito profesional. Es profesora en UC San Diego. Yo digo que es una de las expertas, quizás como de 2 o 3 más expertas en los estudios culturales nicaragüenses en Estados Unidos, con trabajos interesantes que datan como del filibusterismo de William Walker al modernismo de Rubén Darío, narrativas testimoniales y autobiográficas de integrantes de resistencias guerrilleras, incluyendo como escritos de Augusto Sandino. Entonces, un trabajo interesante que tiene ella, y como ella está aquí como representando estudios centroamericanos. Y obviamente, pues hay que darles las gracias también a Douglas Oviedo por su presencia. Douglas, autor de Caravaneros. Douglas, como dicen los elaboradores del prólogo de su libro, Douglas es un puente. Ha sido como una experiencia como
bastante como grande para mí conocer, observar todo lo que ha hecho Douglas. Lo conocí hace un año y medio, un poco más, en un evento que organizamos Humanizando la Deportación. Sara fue la organizadora, nuestra directora de divulgación en Enclave Caracol en Tijuana. Y en la parte de la discusión de una mesa que era de como gente deportada, estaban todos ahí en el foro platicando con el público y de repente alguien habló desde muy atrás en el público que parecía estar como, presentando un manifiesto de la caravana, como un manifiesto de qué representaba la caravana y cómo deben ser vistos en un contexto muy problemático. Me di cuenta que este tipo tiene algo que decir. Entonces fuimos con él, hizo inicialmente dos videos para Humanizando la Deportación sobre experiencia en la caravana. Siguió como, no sé, 9 meses después con 2 videos más contando experiencias más recientes. Vamos a ver uno de sus videos hoy. Pero aparte de volverse como un gran activista pro-migrante en Tijuana, también fue un gestor cultural allá. Organizó eventos públicos y participó en la construcción de un albergue para migrantes en Tijuana. Hizo como tantas cosas que no puedes imaginar un refugiado haciendo esas cosas. Y bueno, por suerte hemos podido publicar ese libro. El libro fue inicialmente la idea de Gaba Cortés, una activista en Tijuana que le pidió una obra dramática que ella quizás pudiera representar. A lo mejor se va a representar algún día en Tijuana o en otro lado. Y Douglas, que nunca había escrito, yo creo que nada, excepto quizás cartas y mensajes de texto, se puso a escribir durante un mes y elaboró este texto que yo lo vi solo con correcciones como de estilo que hizo Aida Silva, profesora de la UABC, y me impresionó tanto como una persona sin experiencia de autor pudo elaborar un libro tan bien, que tan bien como capturó su experiencia y la experiencia de otros migrantes en la caravana. No lo puedo creer. Y entonces este manuscrito casi no se hicieron correcciones. Pedimos a Douglas como aclaraciones de algunos detalles, pero como el manuscrito es más o menos lo que se publicó. Entonces, por eso es como, casi como una obra testimonial. Entonces, quisiera dar las gracias a Gaba Cortés, a Aida Silva, también a Kei Kurimoto y Adam Elfers, amigos de Douglas en Tijuana, que también colaboraron con el prólogo del libro, y como también David González y Juan Antonio del Monte de la editorial Festina, que como posibilitó su publicación en México. Ahora se puede comprar en Amazon, se puede comprar en Basarama en México a precio bastante económico. Entonces, Caravaneros cuenta el viaje de un grupo de migrantes sueltos inicialmente, que luego se conocen durante su viaje de San Pedro Sula a Tijuana, y acaba ahí en Tijuana, todo entonces contado desde la perspectiva de estos migrantes, y es el libro que vamos a discutir hoy. El programa va a ser entonces inicialmente una discusión con nuestras dos invitadas, Débora Castillo y Julia Medina, con Douglas, sobre el libro. Luego vamos a presentar una de las narrativas digitales que hicimos los colegas de Humanizando la Deportación de Douglas, y en la segunda parte de la discusión entonces vamos a hablar de otros temas como en las experiencias de Douglas como migrante, como gestor cultural, como refugiado. Y finalmente, después de esto, Sarah Hart va a coordinar preguntas del público. Entonces todos van a poder dialogar con Douglas al final. Entonces, con esto le doy la palabra
a Débora Castillo, que va a iniciar como la conversación con Douglas. Muchas gracias, Robert, y me da mucho gusto estar aquí desde Nueva York y compartiendo con ustedes el espacio virtual en California y con Douglas también. Y también felicitar a Douglas, un libro tan interesante que llamó tanto la atención y que nos deja a todos con tantas inquietudes y tantas preguntas. Una de las cosas donde yo quisiera empezar es con referencia, Douglas, a algo que es parte de tu biografía, pero también aparece en el libro Caravaneros. Uno de los personajes principales es un pastor de jóvenes. Y yo sé que tú también has llegado a esa vocación de pastor de jóvenes. Creo que no es tan común entre los caravaneros o entre los inmigrantes en general. Y me encantaría que nos platicaras un poco más de cómo llegaste a esa vocación de pastor de jóvenes y cómo te sirvió tu experiencia como pastor de jóvenes en la caravana y como activista. Hola, pues gracias a todos por haberme invitado primeramente a esta presentación. Para mí pues es muy importante y sobre todas las cosas pues agradecer a Robert, organizando la deportación y a la Universidad de Davis Sacramento pues por todo el apoyo que han brindado no solamente mi persona sino que a cientos de inmigrantes en la frontera. Pues refiriéndome a la pregunta que me acaba de hacer yo, desde el año 1999 que tuve la oportunidad de conocer de Dios, siempre mi pasión fue trabajar con jóvenes en mi país, involucrarme en hacer eventos, conciertos, campamentos, campañas evangelísticas y siempre fue esa como mi idea, fue mi pasión más que todo para poder involucrarme con ellos, ya que en mi país, pues, como todos saben, tenemos una problemática con las pandillas, con las maras, con drogas y con tantas cosas que los jóvenes pues siempre buscan esa área para poder salir de muchas cosas que realmente pues no se están dando oportunidades en mi país. Entonces fue ahí cuando pues tomé el reto de poderme no convertir, porque yo creo que esto es un llamado de parte de Dios a mi vida para poder trabajar con los jóvenes así de esa forma. Y pues desde el 2005 hasta el 2017 fue cuando trabajé con jóvenes en mi país, dentro de la iglesia, dentro de mi colonia, ya que también me convertí en un líder comunitario, ¿verdad? Donde pude pues trabajar con jóvenes sacándolo de las pandillas, sacándolo de las maras, de las drogas, del sicariato y de muchas cosas más. Entonces, pero fue así como me fui convirtiendo desde 2005 para acá. Comencé a levantar ministerios juveniles, a hacer actividades, campamentos, que es mi especialidad, trabajar con campamentos de jóvenes en mi país. Y pues hasta el día de hoy, pues le doy gracias a Dios por esa bendición de que tengo bastantes personas que me conocen en Honduras y pues también igual forma dentro de la caravana como pastor de jóvenes también que fui, fue lo que me llevó a convertirme en ese líder de la segunda caravana, donde realmente pues se me abrieron muchas puertas también con toda la gente, brindarles confianza, esperanza y sobre todo una palabra de fe, que era lo que nos manejó y que nos llevó hasta la frontera de Tijuana. Gracias, Douglas. Y creo que, Julia, nos vamos a turnar, te toca a ti. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias Robert otra vez por este encuentro, no solo por el encuentro, sino como bien dijo Douglas, por haber brindado esta plataforma a tantas personas de Humanizando la Deportación que viven día a día la pesadilla de ICE. Así que gracias por ese trabajo y por el trabajo del Global Migration Center. Y es un placer y un honor poder compartir el espacio con Débora y con Douglas, a quien tuve la oportunidad de conocer también en el espacio del Caracol cuando se lanzó el proyecto de Humanizando la Deportación, y también nos conocimos en el Festival de Inmigrantes, Juntos Somos Más, donde te vi participar y gestionar todo ese movimiento tan importante, me parece. Entonces, mi pregunta se relaciona también con esa parte inicial de tu viaje y del viaje de la caravana, ¿no? En la historia de Caravaneros se presenta la historia de muchos personajes y se nos presenta muy bien lo que les pasó a ellos personalmente para sumarse, ¿no? Lo que les llevó a esa situación. Sin embargo, cuando llegan a ese punto, todos dicen, escuchamos sobre la caravana y nos sumamos.
Me parece que también en cuanto a tu producción documental con Humanizando la Deportación, también mencionas que un 18 de octubre escuchaste sobre la caravana y decidiste también venirte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que se regó esa noticia de la caravana? ¿Ustedes, vos, como las otras personas que te acompañaron, habían pensado antes en venirse a Estados Unidos o es algo que se produjo por esta información que se dio? ¿Y quiénes divulgaron esa información? ¿Fueron los noticieros locales, noticieros partidarios, noticieros...? Esa sería mi pregunta, ¿no? Que cómo se convocó al llamado de esta caravana y también qué tiene que ver esta organización que se menciona, si algo, con esa divulgación de la caravana y su viaje. Gracias, Douglas. Sí, la verdad es que la caravana de migrantes fue mucha gente y se puede decir que muchos gobiernos, muchas organizaciones y pues mucha gente, en verdad, que trabajaron con la caravana y todo siempre, la gente siempre decía que la caravana fue como politizada, ¿verdad? Que fue parte de la política, querer afectar a un gobierno que está actualmente dañando al país, otro gobierno que quiere tomar el poder y que por esa razón se armó la caravana. Pero en sí, la información clara que tenemos nosotros, que fuimos los que emigramos en ese entonces, es de que para el 12 de octubre del 2018, en Honduras siempre hay un promedio de 150 a 200 personas que salen diarios del país, ¿verdad? Con destino hacia la frontera de Guatemala, México y Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es normal. En Honduras, ese promedio de personas son los que están migrando todos los días del país. Pero resulta de que ese día en Honduras siempre había un hombre, no sé si, bueno, ustedes lo escucharon mencionar a él, que fue Bartolo Fuentes. Él es, aparte de ser activista, también fue político en su tiempo, ¿verdad? Este hombre siempre se dedicaba a brindarle ayuda a los migrantes que venían saliendo de lo que es de la estación de autobuses de San Pedro Sula, ¿verdad? Y esos migrantes, él siempre llegaba a darles como ayudas, a brindarles un kit de medicamentos, de agua y comida, alimentos para el viaje, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo eran 150 migrantes que estaban saliendo de Honduras, pero en ese momento, cuando él comienza a entregar las ayudas, es cuando los medios de comunicación en mi país comenzaron a divulgar que se estaba armando una caravana de inmigrantes en Honduras, que estaba saliendo rumbo a los Estados Unidos y comenzaron a hacer noticias, comenzó a hacer bomba, comenzó a que los medios de comunicación comenzaran a enterarse de lo que estaba pasando en San Pedro Sula, que la gente se estaba uniendo. Entonces la gente, al momento de escuchar de que hay una caravana que va rumbo a Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese entonces, en ese proceder que la gente comienza a escuchar y se da cuenta en la situación en que está, es cuando la gente se comienza a sumar. Mi país ha sido golpeado por la corrupción, por la inseguridad, por la falta de salud, por la pobreza, por falta de oportunidades y por muchas cosas más. Acá, aparte, las pandillas también que cubren un buen espacio en mi país con la venta de drogas, con el cobro del impuesto de guerra. Entonces, toda esa crisis que mi país estaba viviendo, los más pobres y los más vulnerables, familias que no tenían trabajo, familias que no tenían dinero ni para darle de comer a sus hijos, deciden unirse a la caravana. Y así fue en ese momento de que comienzan ellos a darse cuenta de que la caravana está saliendo, miles de personas comienzan a unirse. Entonces, en mi experiencia personal, yo, como ya había migrado en el 2008 hacia los Estados Unidos y todo, yo solamente estaba como esperando el momento de que la caravana llegara, que cruzara Guatemala y que una vez cruzando Guatemala, ver la reacción del gobierno mexicano y decir, si a un caso el gobierno mexicano reacciona bien a la caravana de inmigrantes, lo que voy a hacer yo es unirme a la caravana y voy a irme a modo de alcanzar la caravana, que fue el 22 de octubre que fui yo quien salió de Honduras para poderme unir a la caravana. Pero en sí, la caravana nunca fue politizada. ¿Por qué razón? Les digo lo siguiente, porque durante nuestro caminar nunca miramos un político hondureño, nunca vimos un medio de comunicación hondureño. Hubo un medio de comunicación hondureño que se llama UNETV, pero ellos más que todo lo hacían para poder defender
los derechos de su partido, ya que UNTV es parte del Partido Libre. Entonces ellos son los que anduvieron siguiendo la caravana, pero más que todo como para dar una mala información misma de la misma gente hondureña, ¿verdad? Como para querer contrarrestar todo lo que el gobierno hondureño estaba haciendo. Entonces, pero en sí, la caravana nunca fue politizada. Como les digo, nosotros nunca miramos un partido político, nunca vimos, e incluso cuando estuve en el Barretal, llegó una mujer al Barretal a querer dejar ayudas y a querer con sus ideas, pero nosotros la caravana no lo permitió, porque no queríamos de que ellos agarraran protagonismo, como queriendo decir, el partido tal no está aquí, nosotros sí estamos aquí. Entonces nosotros los caravaneros decidimos no recibir ningún tipo de ayuda de parte de ningún partido político. Douglas, quisiera hacer como una pregunta en seguimiento a lo que acaba de preguntar Julia, porque también en la obra y lo que acabas de comentar, en la organización misma de los caravaneros hubo mucha desconfianza. Comentaste que hubo mucha desconfianza y que gente que empezó con la sola idea de llegar a Estados Unidos, poco a poco se fueron como politizando, no en términos de partidos políticos, pero sí politizando a lo largo de la travesía. Entonces, un poco como el seguimiento a lo que dijo Julia, ¿podrías hablar más de cómo era la situación, a qué se debía la desconfianza, cómo se resolvió? Sí, más que todo, pues la organización que yo menciono dentro de Caravaneros, esta organización pues tiene nombre, ¿verdad? Pero por ética ahora no vamos a mencionar el nombre, pero ellos prácticamente fueron los que llegaron con la primera caravana. La primera caravana ellos la dirigieron, pero ellos dirigieron la caravana no desde Honduras, sino que la dirigen desde Tecumumán. En Tecumumán fue cuando la organización llega con la primera caravana y es cuando ellos pues toman el control de ella con ideas, con apoyo económico, bueno, no apoyo económico, sino que con apoyo de albergues, de alimento y eso más que todo. Entonces ellos son dirigidos por ella. Pero la segunda caravana, cuando yo vengo y yo entro a México para alcanzar la primera caravana, a mí migración me agarró ese día, el mismo día que entré a México, migración me agarra y migración me deporta el mismo día. Pero ese mismo día que yo llego a Honduras, yo tomo la decisión de regresarme nuevamente para México y pues mi idea era alcanzar la primera caravana. Entonces, cuando llego a Tecumumán, me encuentro con la sorpresa de que hay 5,000 personas reunidas, ya que la segunda caravana fue conocida como la caravana centroamericana, no como la caravana hondureña. La primera caravana sí fue la caravana hondureña, pero nosotros de la segunda fuimos conocidos como la caravana centroamericana, sobre todas las cosas. Pero ahí la organización no estaba. Entonces es por esa razón que nosotros, de la segunda caravana, recibimos ese celo, pues recibimos esa desconfianza de parte de ellos porque no sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué tipo de personas, porque recuerden esto, los migrantes siempre dudan de todo el mundo porque no sabe con qué tipo de personas se va a encontrar. Y mayormente cuando llegamos a Tapachula y nos damos cuenta de que ellos están ahí, la organización ahí, pero ellos llegan con una actitud como de prepotencia, como queriendo decir, bueno, nosotros vamos dirigiendo la primera caravana y es por esa razón que vamos a dirigir también esta caravana. O sea, nadie les está pidiendo ayuda. La caravana nunca les está diciendo ayúdennos, nada que ver, porque nosotros, los líderes de la caravana que nos hicimos en Tecumumán, ya llevamos un plan establecido y es por esa razón de que comenzamos a ver muchas cosas durante el caminar, no solamente en Tapachula, sino que desde que salimos de Tapachula con ellos hasta llegar hasta Tijuana siempre hubo mucha duda. ¿Por qué razón? Porque hubo demasiadas injusticias, hubo mucho dinero que fue recibido de parte de ellos que la caravana nunca lo recibió. Entonces siempre hubo ese tipo de problemas donde nosotros mismos desconfiábamos mucho de ellos porque ellos, aparte de eso, eran los que también se encargaban de ir entregando los líderes de nuestra caravana para que así de esa manera ellos pudieran tener como mayor control sobre ella y llegar a Tijuana. Bueno, no sé si me dan tiempo para una última que en realidad tiene que ver con lo que estabas diciendo, porque me llamó la atención en el documental, en uno de los documentales de Humanizando la Deportación, comentás este tema de que fuiste deportado una vez y regresaste para la segunda caravana. Ahora, cuando mencionabas y dijiste que la misma persona o las mismas personas que te llevaron la primera vez te dieron ride la segunda vez, tengo entendido. Entonces, tengo curiosidad sobre quién agilizó ese transporte y también volver a preguntar esto de la politización, porque
cuando vos respondías estabas haciendo referencia a la política hondureña, pero me pregunto si hay otras políticas regionales que quizás estuvieron involucradas con parte de esa movilización, y aquí hago referencia, por ejemplo, a las elecciones en México, ¿no? que se estaban dando a cabo más o menos en ese momento. Hago referencia también a la migración masiva de nicaragüenses por la violencia de Estado que se estaba dando a partir de abril del 2018, y que en realidad esta caravana sirvió como para deflectar un poco esa crisis humanitaria, y también a otra política regional que tiene que ver con la violencia de Trump y la política del muro, ¿no? Entonces la caravana como que entra también en ese tiempo ideal para sensacionalizar eso. Entonces, ¿cómo ves ese tema de la politización más allá de la política nacional hondureña? Sí, refiriéndome a lo primero a la primera duda que tuvo, ¿cómo es posible de que, porque yo lo digo en Humanizando la Deportación, cuando yo salí de Honduras, y voy a hacerlo rápido, voy a decirlo rápido, nosotros nunca recibimos RAI, o sea, nadie nos puso transporte para poder llegar a la frontera de Tecomumán, no, sino que nosotros veníamos caminando y a pedir RAI para poder llegar a la frontera. Entonces, la primera vez que nosotros nos dieron RAI fue un guatemalteco que iba hacia la frontera de Tecomumán. Entonces, esa persona, no sé qué pasó, pero cuando a mí me deportan para Honduras y regresamos, lo volvimos a encontrar otra vez en el camino. Entonces, él mismo nos reconoce a nosotros y nos dice, hey, que ustedes no estaban allá con la caravana. Entonces, se alegró mucho él y dice, vámonos, porque yo voy para Tecomumán. Entonces, él mismo nos dio, pues, un rayo. Ahora, viendo la politización de la caravana y todo, yo creo que los gobiernos en sí, el gobierno hondureño, pues, no tuvo nada que ver con esto, ¿verdad? Ningún partido político de Honduras tuvo nada que ver, pero sí creo que sí hubo como mucha duda en poner, por ejemplo, la política de Donald Trump, las elecciones en México, y tantas cosas que se pudieron como ver. Incluso cuando yo estuve en el DF, llegó uno de los gobernantes del DF ahí al albergue donde estábamos, que estuvimos en el estadio, bueno, no recuerdo, el polideportivo de la Ciudad de México. Estuvimos ahí y pues llegó él también, pues haciendo política también. Aparte de esta cuestión, se une también lo que es la política de Canadá con las visas canadienses. Entonces, todo ese tipo de cosas como que venían armando. Pero una de las cosas que sí pudimos entender es de que Donald Trump necesitaba una pequeña, ¿cómo que se dice esa palabra? O sea, Donald Trump ocupaba una pequeña excusa para poder pedir el dinero del muro. Y yo creo que la caravana fue como el motivo principal para que Donald Trump le pudieran dar el dinero del muro para construir el muro. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a ver, esto tiene que ser una estrategia, ¿verdad? Esto es una estrategia de parte de ellos para poder afectarnos, para poder afectar la migración, para poder afectar a los migrantes y sobre todas las cosas conseguir el dinero para poder mandar a crear el muro que tanto ellos han pedido. Entonces, él comienza a decir, miren, ahí vienen los de la caravana, ahí vienen los hondureños, son delincuentes, son terroristas, son narcos, son esto y toda la cuestión. Entonces, pero sin saber que nosotros no veníamos con pistolas, no veníamos con armas, veníamos con las manos vacías y sobre todas las cosas con una mochila llena de esperanza y llena de fe que queríamos llegar a la frontera. Entonces, creo que parte de la política que ustedes mencionan, creo que eso es un punto muy claro de poder ver de que nosotros fuimos como la excusa de Donald Trump para así de esa manera poder él recibir el dinero del famoso muro, ¿verdad? Que ya está en construcción. Gracias, Douglas. Vamos a interrumpir brevemente para como agregar más información para la gente que no conozca mucho a Douglas, que no hayan visto sus videos como testimoniales que hizo con Humanizando la Deportación. Vamos a pasar uno de estos videos. Lynn, ¿puedes pasar ahora? Es la cuarta parte de una narrativa de 4 partes. La situación que se estaba viviendo con todos los migrantes. Algo que realmente me retó a mí mismo es ver la situación que se estaba viviendo con todos los migrantes en Tijuana y saber muy bien de que todos los albergues estaban completamente saturados. No podía estar con los brazos cruzados. Yo miraba que la gente dormía en las calles, miraba que las madres cuando regresaban de corte no hallaban a dónde ir, y eso fue lo que me llevó realmente a poder meterme en el proyecto más grande de mi vida, que fue el albergue Casa Hogar El Puente,
donde decidí con otro migrante más que se llama Michael Rodríguez levantar un albergue que no es fácil y era como bien complicado poder levantar un albergue de centroamericanos organizado por los mismos centroamericanos y dirigidos por ellos mismos. Comenzamos a hacer eso, perdimos casi $300 en una renta donde al final pues la persona que nos iba a rentar nos dijo que no porque éramos migrantes. Fue algo muy difícil para nosotros, pero nuestro sueño seguía ahí. Ese día que estuvimos ahí sucedió una gran noticia. Un padre había muerto con su hija en el río Bravo y para nosotros eso fue algo muy duro y muy difícil realmente. Saber muy bien de que la migración es muerte y para mí me causó tanto dolor que no hallaba qué hacer en ese momento. Solamente poder orar, pedirle a mi Señor que nos ayudara para que nuestra gente no siguiera muriendo en la frontera. Ahí fue cuando levantamos un evento que se llamaba Un Clamor por los que no cumplieron el sueño. Ese evento pudo llenar las expectativas de muchas personas. Hubieron migrantes, hubieron medios de comunicación, hubieron derechos humanos, hubieron también organizaciones civiles que llegaron a apoyarnos para que realmente la voz del migrante pudiera ser escuchada a nivel mundial, para que realmente la gente no siguiera sufriendo en la frontera. Después de eso seguimos trabajando con el albergue. Continuamos en la lucha hasta que algo vino a nosotros. No hallábamos un lugar a donde ir porque nadie nos quería rentar porque éramos migrantes. Nadie tenía la fe en nosotros. Pero una amiga de nosotros que se llama Soraya Vázquez, ella nos ayudó bastante. Ella nos comunicó con una persona que tenía un terreno, tenía una casa abandonada donde querían ayudar con algo y querían dar ese lugar para que se hiciera algo ahí. No sabían qué hacer, pero me lo dieron a mí y gracias a Dios se está abriendo un albergue para centroamericanos, para migrantes, hecho por nosotros, construido por nuestras manos. Vamos a seguir trabajando no solo en el albergue, sino que también en la parte artística. A finales de agosto comencé a organizar un evento que se llamaba Activismo, Migración y Comunidad, donde ese evento lo que realmente tenía como propósito era unir al mundo, unir a las familias, unir a Centroamérica, México y Estados Unidos a través de la música y darnos cuenta de que como seres humanos todos somos iguales. No tenemos que vernos con racismo ni con un tipo de división, sino que al contrario, tenemos que ser más que unidos, nada más conociéndonos. Y creo que fue un evento donde la música brilló, donde mucha gente se paró a escucharnos, donde la gente cantaba juntamente con nosotros, donde la gente aplaudía a la vida, no al grupo, no a la música que tocábamos, sino que a la vida y que todos éramos seres humanos. Ese evento fue a cabo el 8 de septiembre. Ya no hallaba qué hacer, si con ganas de quedarme en Tijuana o con ganas de venirme para Estados Unidos, ya que había hecho muchas cosas ahí y aparte de eso, pues siempre pensando en mi gente en Honduras. Gracias a Dios le doy por lo que es esta gran organización también que pudimos levantar, que se llama The Bridge, el Puente, una organización en la cual trabajamos porque realmente queremos seguir apoyando a nuestra gente, y no solamente a la gente de México o a los migrantes, sino que también a aquellos niños que están en Honduras. En el mes de septiembre en mi país se celebra lo que es el Día del Niño Nacional, y en mi comunidad Villanueva, que es extremadamente pobre, pues los niños no tienen ni tan siquiera un pedazo de pastel para celebrar en ese día. Y nosotros, The Bridge, el Puente, quisimos colaborar en celebrarle a 300 niños de mi comunidad para que fueran a comer pastel y lo logramos. 300 niños estuvieron reunidos celebrando su día en ese lugar, pero ya muy pronto tocaba lo que era la inauguración de nuestro albergue, que fue el 14 de septiembre. Nunca voy a olvidar esa fecha. Ese día llegaron muchas personas, medios de comunicación, a informarle que los migrantes de la caravana estábamos haciendo un albergue. Y siempre me hago esta pregunta: ¿cómo era el antes y cómo es el después ahora? El antes llegamos en una gran polémica, en una gran crisis migratoria, pero el después estábamos solucionando esa crisis migratoria haciendo un albergue para centroamericanos, donde nuestra gente va a tener un lugar seguro. Centroamericanos somos, migrantes somos y vamos a seguir luchando. Y así como ese 14 me tocó despedirme de toda mi gente, pues me tocó despedirme de mi proyecto La Casa Hogar El Puente, de esa ciudad Tijuana que me albergó. Me tocó despedirme de mi nueva familia, que eran tijuanenses, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos y toda clase de personas que se acercó a mí. Era muy difícil poder decirle adiós porque no sabía de que el 16 de septiembre me iban a dar el asilo o me iban a deportar para mi país. Todo podía pasar. Mis abogados nos reunimos un día antes. Mis abogados creían en mí y era momento de que yo también pudiera creer en mí. Y ese momento, el 16 de septiembre, cuando ingresé a Estados Unidos, a mi última corte, toda la gente que me conoce estaba orando por mí, pero yo no sabía si realmente lo iba a lograr. Y llegué unas horas antes a la corte, pasé todo mi proceso con CBP, con ICE. No venía solo, venía con 50 migrantes más. Y me apartaron del grupo porque mi corte iba a durar más tiempo. Completamente nervioso, mis manos me sudaban, mi cabeza no estaba en ese lugar. Yo me sentía completamente nervioso, no hallaba qué hacer, hasta que me puse a pensar,
¿qué me pasa? Si he hablado en medio de mucha gente, ¿por qué 3 personas me tienen nervioso? Que era el juez, la traductora y el fiscal del gobierno. Y comencé a hablar. Las preguntas del fiscal del gobierno eran para querer deportarme, era para querer que el juez negara mi asilo, porque no tenía credibilidad mis palabras. Pero creo que el juez no vio eso. El juez miró a un hombre que estaba con unas palabras completamente sincero. Mi corazón y mis palabras eran sinceras y creo que eso fue lo que hizo ganar. Creo que toda la lucha que tuve en Tijuana, que toda la espera, que toda la paciencia que tuve, la determinación, la fe, fue el fruto de la decisión del juez, que en ese momento me hizo 3 preguntas nada más. Estaba esperando que el juez me hiciera sus preguntas porque creo que eran como las más difíciles, pero cuando el juez vino y me preguntó y me dijo, ok, juras delante de Dios decir la verdad y nada más que la verdad. Yo le dije, sí, señor juez. Y él me dijo, ¿escribes música? Yo le dije, sí, escribo música. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra. ¿Cómo se llama una de tus canciones? Y yo solamente le dije, no tengo miedo. Ok, me dice. Lo mismo que has hecho en Honduras y en Tijuana, espero que lo sigas haciendo en Estados Unidos. Y ahí me estaba dando cuenta que el juez estaba decidiendo que si me iba a dar el asilo. Ya cuando él dijo esas palabras de que me otorgaba el asilo, solamente agaché mi cabeza y me puse a llorar. De alegría, me puse a llorar porque sabía muy bien de que había ganado, de que todo el tiempo que pasé en Tijuana, todo el tiempo que pasé con la caravana, con mi gente de lucha, porque no somos delincuentes, no éramos gente pandilleros ni mareros que veníamos ahí, éramos luchadores que andábamos buscando un futuro mejor. Y yo creo que todo eso se me vino por mi cabeza a saber que un juez de migración estaba otorgando el asilo político a un migrante de la caravana. Pero a la misma vez triste porque venía con 50 y todos regresaron nuevamente a Tijuana. Solamente yo pude ganar mi asilo ese día y ahora que estoy aquí de este lado, pues solamente me queda seguir luchando y hacer que mi voz, que la voz de miles de inmigrantes que están al otro lado de la frontera, se siga escuchando por medio de mí y sé que lo voy a lograr. Gracias. Puente, uniendo a la gente, a toda la cultura de los continentes, construyendo puentes, sonidos y puentes. Pues bien, ahora tenemos como tiempo para más diálogo sobre el libro, si quieren seguir con este hilo o si quieren como hablar de las diferentes experiencias de Douglas antes o después que salen en sus videos. Debbie. Voy a empezar exactamente por donde terminó el video, es con tu música. Y quisiera saber, y seguramente el público también quiere saber, un poco más de cómo empezaste en la música, cómo defines tu estilo, cuáles son algunos de los cantantes o raperos que más te influyen. Bueno, pues la música siempre ha estado desde muy pequeño en mí. Creo que desde el año 2000 para acá siempre me ha gustado como escribir mis letras. Creo que eso es lo que me ha ayudado bastante, poder agarrar un cuaderno, un lápiz y comenzar a escribir experiencias que yo mismo he vivido. La música ha sido como ese lenguaje que no tiene fronteras, la que puede ir hacia cualquier parte del mundo y la gente siempre lo va a escuchar. Y sí, yo escribo música, hago música desde el año 2000, siempre me he caracterizado en mi género, que es el rap, soy rapero, me gusta mucho. Y todo, y creo que para mí uno de los cantantes que más me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Sabemos de que el género, pues, reggaetón y todo eso, pues viene de Puerto Rico, ¿verdad? Donde están los mejores cantantes y todo eso, pero a mí siempre me llamó mucho la atención un puertorriqueño que se llama Vico C, ¿verdad? Creo que él ha sido una de las inspiraciones para poder sentarme y para poder tal vez no escribir como él, pero sí poder hacer conciencia a través de mis letras, a través de lo que hago, a través de lo que hice y todo. Pero durante todo mi tiempo que estuve con la música, estuve 10 años sin escribir, sin hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Ya que me estaba dedicando a mis hijos en Honduras y todo eso, entonces ya tenía que trabajar, la música pues no daba de comer, pero volví nuevamente a hacer música cuando llegué a Tijuana, cuando llegué con la caravana, que llegamos al Barretal y fue donde conocí también a otras personas que para mí es de demasiada inspiración, que es Adam Alfer, un americano que es de aquí, de Estados Unidos, que es de Ohio, y él
llegó con una guitarra y comenzó a cantar, pero nadie le paraba bola a él, y él vino y yo cuando miré la guitarra y él comenzó como a rapear y nadie se quería acercar, yo me acerqué a él y yo comencé a rapear y miré cuando toda la gente del Barretal pues se comenzaba a acercar a nosotros y todo eso, y pues a él le gustó mucho eso, y fue cuando hicimos nuestra primera canción ahí en la frontera, que es una canción que se llama Juntos Somos Más, que habla acerca de la caravana de migrantes, y pues eso pues me abrió mucho la pauta para poder continuar con la música, para poder escribir. Ya tengo como unas 5 o 6 canciones que hablan solamente de la parte de migración: Juntos Somos Más, El Puente, Ilegales, tengo una que se llama también Cruzo la Frontera. Entonces hay varias canciones que he hecho y todo, ¿verdad? Que por los momentos pues no la he podido grabar, pero sé muy bien que en su tiempo lo voy a hacer. Gracias, Douglas. Julia, te cedo la palabra. Sí, gracias, Deborah. Y yo tuve la oportunidad de escucharte cantar y hacer spoken word, ¿verdad? En el Festival de Inmigrante, lo cual me encantó. Muy potente, ¿verdad? Y muy potente también cómo combinar la parte musical con la cuestión religiosa, ¿no? Y es muy fina esa línea porque estás hablando de géneros casi contradictorios. Ahora, mi pregunta tiene que ver con esta cuestión multifacética de tu trabajo, que tenés por una parte esta cuestión musical, esta cuestión del don de la palabra que se nota totalmente también en los 4 documentales o los 4 cortos que hiciste con Humanizando la deportación. Sin embargo, me parece que en el texto de Caravana, ahí hay una cuestión de, no sé cómo decirlo, como está escrito en clave teatral, como un guión de película, es como que se pierde, ¿no? La potencia, digamos, testimonial de lo que haces en tu música y en los videos. Entonces mi pregunta sería, ¿te preocupa? Y esto lo digo para los que no han leído el texto todavía, ¿no? Porque hay algunas partes, por ejemplo, el pastor se llama Moisés, se compara, ¿verdad?, la caravana con el éxodo de los egipcios, ¿no? Hay unas partes que son así como en ese plan. Entonces, ¿te preocupa o qué le dirías a los lectores que lean tu obra como parte del sensacionalismo mediático de la caravana, en vez de como una verdadera, ¿verdad?, testimonio que pone en evidencia la experiencia de esto, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? No sé si me explico con la pregunta. O sea, quiero lograr entender la pregunta. Ok, ¿verdad? déjame repetirla entonces. Tu obra, los videos son muy claros y además se apegan mucho a tu experiencia propia, pero el texto Caravaneros entra en una clave de ficción porque está escrito como guión o está escrito como obra de teatro, ¿no? Entonces ahí, en esa ficcionalización de la experiencia, se puede interpretar como parte de un sensacionalismo mediático para algunos lectores. ¿Qué dirías vos a esa cuestión, a esa duda, a esa inquietud que podemos tener algunos, ¿verdad?, sobre este texto como parte de un sensacionalismo mediático en vez de un testimonio como viene a ser tus videos o tus música, por ejemplo, ¿me entendés? Sí, ok. Cuando yo escribo Caravaneros, que Robert pues lo mencionó al principio, ¿verdad? Él pues dijo que fue a través de Gaba Cortés, que Gaba fue la que me llevó pues a esa parte de mi vida de un mes, porque me estuve un mes exacto para poder escribir el libro. Y Gaba me lleva a eso. Gaba me dice, mira, ¿por qué no escribes una obra? Gaba me dice una obra de teatro y todo. Yo nunca había escrito, bueno, sí había escrito porque yo escribí un cortometraje que se llama La verdad detrás de un rostro, ¿verdad? Que ese no ha salido porque la verdad es que en Honduras pues todo es dinero y no tenía plata como para poder hacer que ese cortometraje pues se pudiera hacer la realidad, ¿verdad? Se pudiera hacer. Pero sé que en su debido tiempo lo vamos a hacer. Se llama La verdad detrás de un rostro, se llama mi cortometraje. Pero cuando Gaba me dice eso, yo lo que quiero lograr hacer en sí es hacer un guión de película. No es una obra de teatro. O sea, yo lo que quiero lograr con Caravaneros es que no solamente sea un libro, sino que también esto pueda llevarse a la pantalla grande. Yo le decía a Robert hace unas semanas que lo miré, yo le decía a Robert, me encantaría que Caravaneros estuviera en la pantalla de Hollywood. No se ha visto una película de la caravana o poder llevar una serie a Netflix también de la caravana, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo a escribir, yo comienzo a vivir la experiencia. Comienzo a darme cuenta de que la gente no va a leer
algo que lo está escribiendo un investigador, que lo está escribiendo un profesor de una universidad, que lo está escribiendo otros autores de libros, y no, sino que lo va a leer, o sea, que lo está haciendo, que lo está escribiendo alguien que vivió la caravana, que fue parte de ella, que sufrió los riesgos. Entonces era necesario como patentizar toda la historia real que nosotros vivimos, para que así de esa manera el lector, cuando lea, se dé cuenta de principio a fin cómo es de que la caravana se hizo. Ahora, si ustedes pueden leer el libro, si ustedes lo han leído, se van a dar cuenta que el libro tiene un principio, pero el libro no tiene un final, ¿verdad? Porque solamente queda donde los protagonistas, que son Chuy, Gloria, Paquito, Manuel, y el pastor no se menciona al final, el negro no se menciona al final, ¿verdad que no? Ellos no se mencionan, pero sí se mencionan los otros 4 con sus hijos y todo. Ellos no se sabe si cruzaron Estados Unidos, si pasaron su proceso o no lo pasaron, o qué pasó con ellos. Entonces yo dejo como en duda, ok, ya leímos el libro, pero ¿qué pasó? O sea, cruzó el pastor, ¿cuál fue el proceso de él? Gloria, ¿dónde está? Paquito, ¿dónde está? Porque fueron personajes reales. O sea, todos los personajes que están en el libro no son ficticios, fueron personas que las conocí, que vivimos la caravana y que pudimos llegar a la frontera de Tijuana, y aunque tal vez no todos cruzamos a Estados Unidos, pero hay uno que no sé nada de él todavía, pero los demás pues sabemos que estamos vivos. Entonces eso es lo que yo logro hacer con el libro, que la gente pueda leer la experiencia de una forma como un guión de película, como una obra de teatro, y que diga, wow, esto lo está viviendo porque está hablando Gloria, está hablando Paquito, está hablando el pastor. O sea, estamos bien entonces. Entonces creo que eso fue lo que más que todo me puse a pensar y a decir, si voy a escribir un libro o si voy a escribir esto, va a ser basado en un guión, porque yo sé que algún día Dios me va a dar la oportunidad de poder llevar este guión a la pantalla grande. Me has dado una clave muy importante cuando mencionas que tenías en mente la idea de la pantalla grande, porque yo, como hago producción de teatro, lo estaba leyendo también desde esa perspectiva de una persona que hace producción de teatro y que he producido muchas obras de teatro, y no me pareció exactamente obra de teatro, me pareció más bien como guión para película. Entonces, o sea que exactamente ahí. Pero estaba pensando también en la estructura, y no sé si en Honduras, pero en México se celebra mucho por la época navideña que está acercando las pastorelas. ¿Conoces a ese género de pastorela? Sí. Sí. Entonces, a mí se me hizo que la estructura me recordó mucho a la pastorela, que también va muy bien con la vocación de pastor, ¿no? Y no sé si también tenías algo ahí atrás pensando en el formato de la pastorela, de encuentro con los vicios, de los himnos, de las canciones, de los pastores cuando se van a Belén. ¿Cómo dijo? Disculpe. Que es un poco como una pastorela, ¿no? Que ahí van los peregrinos, que son los pastores, que van hacia Belén y van al encuentro con los vicios, con las virtudes, van cantando los himnos. No sé si este elemento te suena, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que todos pues siempre basamos nuestras historias en algo que ya hemos leído, que ya hemos vivido anteriormente. De igual forma, pues yo creo que alguien dijo acerca de, por ejemplo, el pastor es conocido como Moisés. Entonces es el Moisés, porque así me llamaron a mí cuando yo estuve allá. Incluso en una entrevista que me hizo una periodista, me dijo, quiere decir de que tú eres el Moisés de la caravana, porque Moisés fue que sacó al pueblo de Egipto, y ahora tú haces lo mismo con esta caravana, ¿verdad? Pero en sí, pues yo creo que nosotros somos nada más instrumentos de parte de Dios en este mundo, ¿verdad? Para poder servir, para poder ayudar, para poder dirigir, organizar, ¿verdad? Yo creo que solamente nos queda dejarnos usar nada más y poder ser ese puente para que otra gente pues pueda tener, ¿verdad? O llegar a cumplir el sueño que tanto han querido hacer. Entonces, creo que esa ideología de la pastorela es lo mismo con Caravaneros, donde esa caravana pues venía mucha gente, solamente que nosotros pues no teníamos oro, incienso ni mirra, pero sí teníamos muchas esperanzas, muchos talentos, muchas capacidades que queremos brindarle al mundo.
Julio, te cedo la palabra. Gracias, Douglas. Sí, gracias. Gracias por la pregunta también. Sí, además de la pastorela, me recordaba un colega, ¿no? de la tradición del teatro chicano, ¿no? Que también, en cierto sentido, hace, no sé, se nota un poco también esa relación. Ahora, en cuanto a la caravana y ponerlo en escena y tu experiencia en Tijuana, te quería preguntar, porque en realidad la caravana centroamericana no fue la primera caravana que llega a Tijuana. Yo creo que podemos decir que la caravana haitiana es la primera caravana grande, ¿verdad? Importante que llega a Tijuana. Entre el año 2016 y el año 2017, casi 4.000 o 5.000 haitianos llegan a Tijuana de Brasil, recorriendo todo el continente. Y sabemos que Pascual Austin, que yo sé que es amigo tuyo, tiene un testimonio sobre esa experiencia haitiana de la caravana haitiana. Entonces quería saber si nos podrías comentar sobre cómo te influyó la experiencia de Pascual o la experiencia de la caravana haitiana, cómo tuvo que ver o cómo se relacionó con la experiencia que tuvieron la caravana centroamericana, y cómo interpretas las diferencias legales y migratorias que han tenido, ¿verdad? Los diferentes integrantes, ¿no? Por ejemplo, tu persona que pudiste entrar, no sé hasta qué punto los miembros de la caravana haitiana, sobre todo los líderes, han podido también hacer lo mismo. No sé cómo entendés esa relación. Y aquí dejo un plug porque sería precioso tenerte a vos y a Pascual en un mismo conversatorio, me parece, sería muy bonito. Wow, pues fíjese que hablando de Austin Pascual, yo a Austin es una persona que respeto mucho, increíble. Incluso hicimos un cortometraje juntos en Tijuana, que se llama, el cortometraje se llama, bueno, se me fue el nombre, voy a acordarme, pero hicimos juntos ese cortometraje para así de esa manera pues poder representar muy bien pues de que somos lo mismo, o sea, somos seres humanos iguales. Creo que la caravana haitiana pues cuando llegó en su tiempo a Tijuana fue muy bien recibida. En cambio, los centroamericanos no, que esa fue la gran diferencia, ¿verdad? Los haitianos en Tijuana son gente muy humilde, muy trabajadora, gente que uno mismo como centroamericano los admira mucho por la lucha que hicieron. Yo creo que nosotros cruzamos nada más 2 países, ellos cruzaron todo un continente para poder llegar hacia la frontera de Estados Unidos y todo, pero a la misma vez, pues creo que no hay diferencias entre nosotros, aunque tal vez sea el color de piel, pero a la misma vez creo que todos somos seres humanos y nos vemos por tal. Ahora, a Austin lo conocí en el Barretal. Austin, me acuerdo que él llegó al Barretal y fueron pocos migrantes los que llegaron a su presentación, ¿verdad? Llegó con Paulina Oliveiro, llegó también otra periodista que se llama Carla, que es muy buena amiga también, y pues llegaron ellos ahí y Austin comenzó a hablar, sus palabras fueron muy positivas para mí, y yo decía, bueno, si él los pudo hacer, ¿por qué yo no? O sea, Austin se convirtió como una inspiración para mí, ¿verdad? Luego de eso, pues con Austin, pues nos conocimos ahí, pero luego eso participamos en este cortometraje, los dos, y pues también igual, ¿verdad? Fue un como decimos nosotros en Honduras, fue un bombazo el cortometraje, pero en cierta ocasión, en Tijuana, comenzó a surgir una noticia que fue de que los haitianos no quieren a los centroamericanos, o sea, ellos no nos quieren a nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, fue ahí donde yo utilicé la idea, se me vino la idea a la cabeza de poder organizar el Festival del Inmigrante Juntos Somos Más, donde participamos tantos haitianos como centroamericanos en ese festival, ¿verdad? Y fue algo muy bonito porque pudimos ver la hermandad entre nosotros mismos, la hermandad que hay entre nosotros mismos, que a pesar de que venimos de diferentes países, con diferentes ideologías, con diferentes idiomas y todo, pero a la misma vez, pues es algo que realmente a mí me ha llenado mucho de ánimo a poder ver a Austin participar, a poder ver a T. Leon participar y a otros muchachos más, ¿verdad? De ahí mismo, de los haitianos, poder ser uno y poder decir, no, cuenta conmigo, que estoy para poder apoyarnos. Entonces, yo creo que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Incluso cuando estuve en Tijuana siempre logré involucrarme con ellos. Ellos son parte de Espacio Migrante y siempre estábamos ahí presentes, ¿verdad? En todo, pero a la misma vez, pues creo que si hablamos
en la parte migratoria, creo que ellos tienen como mayor ventaja que nosotros los centroamericanos, ya que los centroamericanos pues no somos muy bien vistos en Tijuana. Yo recibí mucha discriminación en Tijuana, ¿verdad? Sobre mi persona, donde una vez me bajaron de un bus, otra vez no me quisieron cortar el pelo porque era hondureño, o sea, y que siempre lo que es lo más famoso de los hondureños en México, incluso también aquí en Estados Unidos, es que no comemos frijoles y todo eso, ¿verdad? Que es referente a lo del Lady Frijoles, ¿verdad? Pero todo eso nosotros lo recibimos allá. En cambio, los haitianos no reciben ese tipo de humillación que nosotros recibimos. Y con la parte migratoria con ellos, creo que ellos tienen también como ese referente. Pues yo creo que la desventaja que hay entre la migración centroamericana y la migración haitiana es que los haitianos tienen líderes. O sea, ellos tienen líderes fuertes dentro de su movimiento haitiano. En cambio, el centroamericano no, el centroamericano está siendo dominado por organizaciones civiles que son de Tijuana como también de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el liderazgo centroamericano no se está dando a conocer, y eso era lo que yo quería lograr hacer en Tijuana, poder convertirme no en el líder de la caravana o el líder de los inmigrantes centroamericanos, sino que poder levantar una red de centroamericanos, hondureños o salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, que pudiéramos estar enfrente ante cualquier gobierno, ante cualquier política migratoria que hubiera, y que nosotros pudiéramos representar muy bien a nuestra gente. Entonces, en cambio, los haitianos sí tienen eso, ¿verdad? Tienen una radio haitiana, tienen personas que están trabajando en Tapachula con la gente haitiana, ¿verdad? Y que hay un líder, no recuerdo el nombre del líder de ellos, pero es alguien que siempre lo sigo en redes sociales y siempre está, pues, ¿verdad?, defendiendo los derechos de su gente. Entonces creo que esa es la única, como la única diferencia que hay entre nosotros, pues, en que Centroamérica no tiene como un líder, como un liderazgo fuerte para poder pelear contra las políticas migratorias que se están dando, pero de lo contrario, pues todos estamos ahí, ¿verdad?, haciendo la lucha de poder lograr entrar a Estados Unidos. Y pues tanto Austin como mi persona estamos acá, y pues sería un placer algún día poder tener un conversatorio tanto Austin como mi persona. Yo estaría encantado de eso. Vamos a recibir 2 preguntas más de nuestras panelistas. Mientras tanto, si los del público tienen preguntas, pueden por la QA empezar a mandar preguntas, y después vamos a poder presentarle a Douglas estas preguntas. Pero seguimos, Debbie. Sí, claro. Gracias. No en las escenas que vimos ahora en la tarde, pero en otro episodio, en la deportación, Douglas, tú mencionas que a ti mismo te llama la atención que el sueño siempre ha sido para todos los de la caravana Estados Unidos, y no Canadá, no Europa, no a otra parte. Y que tú mismo te asombraste de que fuera de Estados Unidos siempre el sueño. Y quisiera saber cómo ha ido evolucionando tu idea de Estados Unidos ahora al encontrar de cerca lo que es la realidad de los Estados Unidos, porque la verdad muchos de nosotros aquí estadounidenses quisiéramos escapar a Canadá, por ejemplo. Pues sí, en cierta ocasión creo que fue para el evento que Robert tuvo allá en Clave Caracol, fue cuando yo hablé ese día, y yo siempre me pregunté, ¿por qué razón el sueño americano? ¿Por qué razón no un sueño canadiense, un sueño irlandés, un sueño inglés? O sea, sino que, ¿por qué Estados Unidos? Pues yo siempre me hice esa pregunta, pero es que yo creo que todo tiene que ver porque los países como, por ejemplo, Canadá, Europa, ¿verdad? Son países que realmente no les importa, no les interesan, por ejemplo, el potencial, la capacidad de un hondureño, de un centroamericano, de un haitiano. O sea, no les importa, pues, sabiendo de que nosotros somos como una materia prima tanto para Estados Unidos como para cualquier país del mundo. Venimos a trabajar aquí a Estados Unidos. Entonces yo decía, pero ¿por qué razón no Canadá? ¿Por qué razón no otro país? Pues Europa, un ejemplo, sino que siempre tiene que ser Estados Unidos. Y yo creo que tiene que ver mucho con la ruta, ¿verdad? Si pudiéramos llegar a pie a Canadá, créanme que lo haríamos. ¿Verdad? Si podíamos llegar a Europa, cualquier país de Europa, Alemania, Inglaterra, Suiza, cualquier país de Europa, que pudiéramos llegar a pie, créanme que sí lo haríamos.
¿Por qué razón? Porque lo que andamos buscando es oportunidades en otros países donde hay seguridad, donde hay educación y donde hay salud sobre todas las cosas y oportunidades para trabajar. Pero lastimosamente lo que es la ruta migratoria hacia los Estados Unidos es como la más fácil, pues para poder llegar, saber muy bien de que solamente tenemos que cruzar 2 fronteras y pues ya estamos en Estados Unidos, pero no es fácil tampoco llegar a Estados Unidos, ¿verdad? No es tan fácil decir, me voy a ir de mojado y voy a ver qué pasa, no, porque hay muchos que nosotros los hondureños y centroamericanos y todos los que vienen buscando esta ruta hacia Estados Unidos, arriesgamos más que la vida. O sea, es nuestra vida la que está en riesgo. No sabemos si vamos a perder un brazo, si vamos a perder una pierna en el tren. No sabemos si vamos a ser secuestrados y van a pedir dinero por nuestra cabeza. O sea, no sabemos nada de esa cuestión. Pero gracias a Dios lo que hemos entrado aquí a Estados Unidos y estamos sabiendo aprovechar este país para poder trabajar y para poder ayudar a nuestras familias, a nuestros hijos y todo eso, a nuestras mujeres y todo lo demás, sabemos muy bien de que el sacrificio del sueño americano es nada más que trabajar. Esto no es un sueño. O sea, para mucha gente es el sueño americano. No, 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 no. Yo creo que aquí cuando te llega la renta, cuando tienes que pagar biles, cuando tienes o sea, todo eso es bien complicado acá. O sea, saber muy bien de que ganamos dólares, pero también gastamos dólares. Y no es fácil ganarse un dólar en este país. Hay que trabajarlo, hay que sudarlo, ¿verdad? Siempre estamos como, por ejemplo, propensos a la discriminación también de parte de otras personas que no quieren a los latinos. Entonces, no es un sueño esto es una realidad que estamos viviendo, ¿me entiende? Que vivir en Estados Unidos, yo tengo ahorita un montón de problemas ahorita y toda la cuestión, pero acá sigo en pie. Hay veces que me han dado hasta ganas de venir, comprar un boleto de avión y regresarme para Honduras, pero sé muy bien que si llego a Honduras voy a estar peor todavía porque en mi país no hay nada que hacer, o sea, no tengo nada. Entonces, creo que esa es mi postura delante de saber muy bien que ya cumplí mi sueño americano. Creo que la única ventaja y que estoy feliz es porque ya mis papeles pues están, ¿verdad? Están en proceso, mi asilo lo pude ganar, no estoy ilegalmente en este país y todo, y pues en un futuro más adelante van a venir mis otros 2 hijos de Honduras. Ahorita pues tengo aquí a mi mujer y a mi hijo acá conmigo, pero a la misma vez pues estoy muy feliz de poder estar aquí en este país y pues obtener las oportunidades que tal vez muchos quieren. Una última pregunta, si quieren un poco más rápido para poder darle también oportunidades para los demás. Gracias, muy bien. Me alegro, Douglas, que esté tu esposa acá y uno de tus hijos también. Mi pregunta tiene que ver con tu respuesta anterior respecto al vacío de liderazgo centroamericano que has encontrado no solamente en Tijuana, sino en general, ¿no? Y entonces tiene que ver con si podrías comentar el nacionalismo que entra en juego, no solamente en Caravaneros, sino también en lo que vistes, ¿no? Porque en Caravaneros en algunas veces somos catrachos, 100% catrachos, incluso en algún video, pero en otros momentos vemos la caravana centroamericana, la caravana salvadoreña. Entonces, ¿cómo entran en juego los distintos nacionalismos, ¿no? Como formas de comodín que potencian o que debilitan ciertas plataformas migratorias o de liderazgo? ¿Cómo lo ves y cómo lo has vivido, ya sea en Tijuana o en Estados Unidos ahora o durante el trayecto de la caravana? Quiero lograr entenderla. Mire, yo sé que ustedes son personas como muy profesionales, como, ¿verdad? Son profesores, estudiosos y todo. Yo tal vez no lo soy. Entonces, hay algunas palabras que yo no las logro entender como para poder, pues, responder la pregunta. Entonces, si me la puede explicar una vez más la pregunta, por favor. Perdóname, el nacionalismo. Perdóname, dispensame, no quise decirlo así. El nacionalismo, ¿cómo juega el nacionalismo? Porque a veces el nacionalismo se presenta como algo muy específico a Honduras, ¿no? Muy catracho, pero después en otros momentos en la narrativa también se habla de Centroamérica, en otros momentos se habla, ¿verdad?, de la caravana salvadoreña. ¿Cómo has vivido vos el nacionalismo, ya sea hondureño o el nacionalismo regional centroamericano, sea en Tijuana o en Estados Unidos o en el trayecto de la caravana? No sé si ahora me explico mejor. Sí. Creo que, bueno, nosotros como hondureños es nuestra tierra, pues. Es por lo que sacamos casta, es por lo que hablamos, es por lo que nos duele saber muy bien de que los hondureños estamos siendo reprimidos y por la viva corrupción de un partido que es el Partido Nacional de Honduras, Cachurecos, que han llegado a destruir nuestra patria, han llegado a ver mal, pues, al pueblo hondureño con tanta corrupción, saber que se han robado millones y millones de lempiras
y que aún el pobre sigue siendo más pobre. Entonces creo que nosotros como catrachos, como hondureños, siempre estamos como queriendo defender nuestra bandera, queriendo hacer cosas, más cosas, pero lastimosamente pues no podemos hacerlas, ¿verdad? Pero en sí, con respecto a lo de la caravana, cuando salimos de Honduras, pues éramos hondureños. Incluso dentro de mi libro yo lo digo, ¿verdad? En cierta ocasión, cuando yo me refiero mucho a la caravana salvadoreña, porque la caravana salvadoreña o sea, ellos nos alcanzaron a nosotros en Matías Romero, pero ellos no se quisieron unir con nosotros, ¿verdad? Esperándolos nosotros a ellos, que sabíamos bien que no éramos una caravana hondureña, sino que éramos una caravana centroamericana, porque venía todo tipo. Yo pude conocer a nicaragüenses, wow, increíble. Incluso hago una referencia entre primero las mujeres, niños y los ancianos. Incluso hay como un pequeño debate entre la comunidad LGTBI, ¿verdad? Y los ancianos. Entonces yo comienzo como a debatir en esa parte, también está ahí en el libro. Pero en sí creo que el nacionalismo se borra cuando entramos a México. Nosotros dejamos de ser hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y nos convertimos en inmigrantes. Entonces, una vez que nosotros llegamos a Tijuana y yo comienzo a ver de que mi gente necesita ayuda, no estoy hablando de mi gente hondureña, estoy hablando de mi gente centroamericana. ¿Por qué razón? Porque cuando entramos a CBP, cuando entramos al ICE, cuando nos agarran y nos meten a las perreras, ahí hay de todas las nacionalidades. Cuando fuimos retornados a México por el programa MPP y todo, íbamos centroamericanos, no íbamos solamente hondureños, éramos centroamericanos. E incluso el albergue que tenemos en Tijuana es un albergue diseñado y estructurado y organizado por migrantes centroamericanos, no por migrantes hondureños, aunque los hondureños trabajamos, pero nosotros le damos entrada a todos los que son centroamericanos, entonces perdemos nuestras raíces. Incluso en Estados Unidos, pues la cosa ya es muy diferente, ya que aquí es un país de muchas nacionalidades y todo, pero nosotros siempre como hondureños creo que siempre sacamos la casta de ser centroamericanos, ya que creo que Centroamérica, pues, aunque tiene 5 países unidos, pero creo que somos una sola identidad, ¿verdad? Venimos del sur, venimos de allá de Centroamérica y pues es lo que realmente representamos aquí. Gracias. Creo que pasamos ahora, Roberto, ¿no? A las preguntas del público. Sí, entonces, Sara, puedes empezar a ofrecernos algunas preguntas del público. Claro que sí. Bueno, tenemos varias preguntas muy interesantes. Voy a leer 2 para empezar que se tratan del racismo, pero de diferentes maneras. Entonces, de María Silva, ella dice, gracias a los 4, en especial a Douglas, por compartir desde el corazón. Nos contabas sobre la discriminación que viviste en Tijuana. En Estados Unidos, la discriminación y el prejuicio racial parece estar más latente que nunca. ¿Cuál ha sido tu experiencia y la de tu familia con esto en Estados Unidos? Y si hay tiempo, ¿cómo ha afectado la pandemia el espíritu de tantos humanos que siguen en Tijuana? Bueno, ahí había otra sobre la pandemia. Y hay una pregunta también de Jennifer Hawkins, que también pregunta sobre el racismo. Pensando del crecimiento del racismo anti-inmigrante aquí en Estados Unidos con Trump, ¿se siente que todavía vale la pena inmigrar? Especialmente si una persona sea morena o mestiza, ¿quiénes sufren más racismo aquí? Entonces, si te gustaría responder a estas 2 preguntas primero, Douglas. Sí, bueno, para empezar, yo creo que el racismo está en todos lados. Desde que nosotros entramos a México y llegamos aquí a Estados Unidos, yo he recibido racismo hasta de parte de los mismos, o sea, no de los mismos hondureños, pero sí de los mismos centroamericanos. Pues recuerdo una vez cuando estuve aquí, yo vivía en un lugar que se llama Hércules, aquí siempre mismo, aquí en el área de la Bahía, y fui a jugar fútbol. Y cuando la gente se dio cuenta que era hondureño, hubo un tipo que comenzó a decir de que, ajá, y vos comés frijoles. Entonces comenzó como a ofenderme de esa forma, que si yo comía frijoles, yo le decía, ¿y por qué no voy a comer frijoles? Si Honduras, la comida típica es la baleada, y una baleada sin frijoles no es baleada. Pues entonces, y comenzó a decir acerca de las caravanas, cuando se dio cuenta que yo era de la caravana, y comenzó a decirme, ustedes que solamente vinieron aquí a quitarnos nuestro trabajo, y que un montón de cosas. Pues entonces comenzó a ofenderme de una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero de repente alguien salió como a mi defensa y dijo, mira hermano, así como vos te viniste un día, ellos también tienen derecho a emigrar. Entonces, siempre en Tijuana pues era muy, muy diferente la situación,
¿verdad? Ya que en Tijuana, pues, nuestro acento hondureño es reconocible delante de todo el mundo. O sea, cuando nosotros hablamos lo que es el hondureño y el salvadoreño habla y el nicaragüense habla y todo, se conoce pues que no somos de ese lugar. Entonces la gente como que comienza a decir, estos son hondureños, estos son hondureños. Entonces recuerdo en Tijuana una vez que veníamos con dos amigos más de nosotros, agarramos la combi, ¿verdad? Y le dicen la combi, agarramos la combi, nos subimos al busito y todo, y comenzamos a practicar entre nosotros mismos. La gente al escuchar nuestro acento se sintió ofendida y comenzó a decir la gente, si no se bajan ellos, nos bajamos nosotros, pinches catrachos, y comenzaron a ofendernos, comenzaron a decirnos un montón de cosas y comenzaron a utilizar palabras ofensivas, que se bajen. Incluso el conductor del bus dijo de que por qué se iban a bajar si no estábamos haciendo nada malo, si estamos pagando nuestro pasaje. Entonces nosotros venimos para no, ¿verdad?, tener como más problemas en esa parte, decidimos mejor pues bajarnos del bus para que así de esa forma pues no ocasionar algo más grave. Entonces ese tipo de cosas. Aparte de esa cuestión también está la otra parte de la discriminación o el racismo de parte de federales, de la policía, del grupo Beta y de migración, porque esa gente no nos quiere a nosotros. Y ellos mismos pues nos buscan, nos atacan, no solamente con el simple hecho de que no presentemos una identidad, que estamos legalmente en el país, porque incluso pues nosotros teníamos hasta nuestros propios documentos de la visa humanitaria que recibimos con la caravana, y aún así pues siempre lo que era el grupo Beta, migración y federales siempre andaba como buscándonos, atacándonos y diciendo cosas y que los vamos a deportar. Entonces todo ese tipo de cosas siempre le seguíamos, pero aquí en Estados Unidos pues la cosa es muy diferente. El racismo de parte de la gente pues siempre es notorio en los latinos, ¿verdad? Porque no nos conocen como hondureños, sino que nos conocen como latinos acá, y ellos pues siempre andan buscando como ese pequeño error. Mira, maneja mal. Mira esto, solamente viene a robar. Mira, solamente vienen a... O sea, y tal vez no somos así, pero como siempre hay un dicho que dice que por uno pagamos todos, entonces nos toca pues pagar, ¿verdad? Justo por pecadores. Y también hablando acerca de la pandemia, pues la pandemia nos ha afectado a todos. Creo que los que venimos llegando a este país en el año 2019 para acá, y los que venimos entrando y venimos queriéndonos, o sea, venimos adaptándonos al país y todo, es como bien difícil poder venir y poder pues recibir una pandemia, estar sin trabajo, ¿verdad? Y no tener nada. Entonces es bien complicado, pero a la misma vez creo que Dios pues siempre nos apoya, siempre nos ayuda, siempre su mano está para podernos alcanzar pues, y hemos sobrevivido hasta el día de hoy, y creo que falta mucho camino por qué recorrer. Muchas gracias, Douglas, por la respuesta. Tenemos muchas preguntas más. Voy a leer dos que se tratan específicamente sobre el proceso de asilo en Estados Unidos. La primera es de Carmen Valdivia. Dice, hace unos años, cuando ayudé como intérprete para solicitantes de asilo a través de la clínica legal de UC Davis, me sorprendió el caso de un niño salvadoreño, que solicitaba asilo en base a persecución religiosa. ¿Crees que la fe y tu activismo religioso han jugado un papel importante en negociar asilo político en los Estados Unidos? Y otra pregunta de Lisbeth de la Cruz Santana. Hola, Douglas. Mi pregunta hace seguimiento a la pregunta de Debra. Tomando en cuenta tu experiencia en Estados Unidos, ¿qué tipo de apoyo es necesario para las personas que han obtenido asilo? ¿Esto puede ser en el proceso de asimilación y redes de apoyo? Entonces, si te gustaría responder esas preguntas sobre el asilo. Sí, la primera pregunta, basado a lo que es la política, ¿verdad? Entrar a Estados Unidos, pedir asilo por persecución religiosa, pues yo recibí mi asilo a través de eso, ¿verdad? Porque fui pastor de jóvenes y también recibí mi asilo a través de lo que fue la parte de la política, ¿verdad? Porque también fui líder comunitario, pero lo más fuerte fue mi persecución religiosa por parte de las pandillas en Honduras, y todo por mi trabajo que hacía de predicar la palabra y poder llevar el mensaje de fe, de esperanza a miles de jóvenes que estaban siendo utilizados en mi país por las pandillas, y sacarlos de ese mundo y hacerle daño, mucho daño a las pandillas, pidiendo cámaras de seguridad en mi colonia para que no se hubieran más muertes de jóvenes, para que no se vendiera más droga, para que no cobraran más impuestos de guerra. Entonces,
todo eso, pues a mí me ayudó bastante para mis cortes de asilo. Entonces creo que es una base fundamental. Si hay argumentos, si hay un buen caso, si hay pruebas que hacen constar de que todo el daño que has recibido por tu persecución religiosa es una base fundamental para poder realmente obtener asilo en Estados Unidos. Pero también tiene que ver mucho con tu abogado. O sea, porque de nada me sirve a mí tener un buen caso de asilo si yo no tengo un buen abogado que me represente en corte. Si mi abogado solamente me llama por teléfono y me dice, sí, está bien, sí, eso es lo que vamos a presentar, pero no está pendiente, no sabe cómo va ni tan siquiera mi caso, entonces eso afecta muchísimo, y eso es lo que está pasando con miles de inmigrantes en la frontera, de que sí hay abogados, sí, pero los abogados que están ahorita en la frontera no están siendo como bien dedicados a poder defender a sus clientes. En mi caso fue muy diferente, porque mi abogada, la abogada Lisa Knox del Centro Legal de la Raza, fue una abogada que hasta el día de hoy pasa muy pendiente de todo mi proceso y todo, y que ella, cada vez que yo estuve en Tijuana, ella llegaba a mí y preparábamos nuestro caso y hablábamos horas tras horas para poder defendernos y para poder ir con argumentos fuertes delante del juez y que el juez me otorgara el asilo. Entonces, si hay un caso de asilo por persecución religiosa, por discriminación de género, por política y por otras cosas, o sea, y que estén basados a la ley de inmigración, a la ley que ampare asilo en Estados Unidos, es posible que se gane un caso de asilo. Pero, como lo repito, si no hay un abogado, un buen abogado, que esté apasionado por tu caso o por defenderte o por hacer ganar tu asilo, porque mi abogada en ningún momento me dijo que íbamos a ganar. Ella solamente, en ningún momento, las 3 cortes que fuimos, hasta la última corte fue que me dijo, a mí, habla con tu corazón, porque tu corazón es sincero y tus palabras van a convencer al juez. Entonces creo que mi testimonio, que yo dije de un principio hasta el final, fue lo que hizo de que el juez pues tomara la decisión de darme el asilo, ¿verdad? Entonces, es muy preferible, pero como les digo, si no hay un buen abogado que represente en corte, pues de nada sirve tener un buen caso. Entonces, es como lo mismo también, de nada sirve que tengamos un buen abogado en corte si no tenemos un buen caso. Entonces, todo tiene que ser basado a la ley de inmigración, a la ley de asilo, ¿verdad? Que ampara el asilo. Y también, referente a la pregunta que hace mi buena amiga Liz, que le mando un abrazo a la distancia, las redes de apoyo aquí en Estados Unidos. Una de las cosas que a mí me ayudaron mucho a adaptarme aquí en el área de la Bahía, que es demasiado grande, y todo, fue eso mismo, esa misma red de apoyo, ¿verdad? Pero la red de apoyo no tiene nada que ver con asesoramiento, ¿verdad? Porque y voy a poner este ejemplo, por ejemplo, en Tijuana, Clave Caracol, la gente del otro lado hace un buen trabajo, excelente trabajo, que yo les aplaudo a ellos por todo el trabajo que hacen, pero el problema es de que ellos asesoran al migrante en Tijuana, pero no están en corte con ellos. O sea, el migrante necesita ser asesorado, pero también ser representado en corte. Entonces, es lo mismo aquí. De nada me sirve a mí que yo sea bien asesorado por la gente si no tengo nadie quien me reciba. Yo creo que un asilado que gana su asilo aquí y que no tiene nadie que me reciba, lo primero que necesita esa persona es buscar un lugar, un hogar donde pueda ir y poder estar mientras él se puede recuperar, mientras él se pueda adaptar a esta ciudad. Yo en mi caso, yo estuve con la gente de Nueva Esperanza. Ellos me brindaron mucha ayuda, me brindaron un lugar a donde estar, ¿verdad? Con mi patrocinadora, que fue Christine. Ella me recibió en su casa, estuve casi 6 meses en su casa y me apoyó muchísimo a modo de que yo me pudiera adaptar, ¿verdad? A la vida aquí en San Francisco. Entonces, creo que esa parte es lo que ayudaría mucho a un asilado. No solamente una red de apoyo, sino que una red de apoyo que le reciba y que le ayude a adaptarse a todo, al transporte, a la vida. En mi caso, pues a mí nadie me consiguió trabajo. Yo salía a buscar trabajo, me paraba en la Home Depot y a pedir trabajo, y gracias a Dios, pues conseguí trabajo, ¿verdad? Pero esa misma seguridad te la da esa misma red de apoyo, ¿verdad? De saber muy bien que están pendientes. Entonces creo que las redes de apoyo funcionan mucho, pero cuando va de la mano de, por ejemplo, de alguien que no tenga nadie que te reciba, pero igual nosotros te podemos ayudar a recibirte en tal lugar. Entonces creo que funcionan mucho, Liz, y pues gracias por estar conectada. Wow, muy interesante todo. Vamos a cambiar de tema un poquito. Hay varias preguntas sobre la caravana en sí. Entonces, voy a leer 3 preguntas, a ver si podemos responder las 3. La primera es de Linda Méndez. ¿Qué explica la falta de liderazgo, habiendo tantos inmigrantes de Centroamérica
aquí. Y la otra es de Sarah England. ¿Cuál ha sido la presencia y la participación del pueblo Garifuna dentro de la caravana? ¿Cómo han sido tratados en Tijuana como afro-latinos? Y una pregunta más de Paulina Porras. ¿Cuál fue la respuesta de la caravana ante la entrega de visas por razones humanitarias que entregó el gobierno mexicano? Bueno, entonces son distintas preguntas sobre la caravana, pero si podrías responder como ves mejor, Douglas. Sí, creo que la falta de liderazgo en Tijuana, nosotros, bueno, no quiero ser como un poco ofensivo, pero yo conozco a mi gente. O sea, soy centroamericano, soy hondureño, sé cómo piensan, sé cómo actúan y todo, pero creo que la falta de liderazgo en Tijuana es debido a dos cosas. Número uno, es debido al problema de nosotros mismos, o sea, de mi persona, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo vengo huyendo de mi país, vengo migrando hacia las fronteras y mi misma desesperación me hace de que yo no me enfoque en otras cosas, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es cruzar a Estados Unidos, yo no me quiero quedar en México. O sea, yo no quiero hacer nada acá, yo quiero estar en Estados Unidos, ok, pero mientras esté en México, o sea, voy a hacer algo. Entonces, pero creo que esa misma desesperación de los migrantes que llegamos a las fronteras, a cualquier parte de frontera, es la que no nos hace como que la gente nos conozca, sin saber de que una vez que la gente me conoce a mí y todo, yo puedo abrir puertas, no solamente para mí, sino que para otros. Como por ejemplo, en mi caso, creo que fue haberme convertido en un activista migrante en Tijuana, fue abrir puertas como por ejemplo, alguien me llama, está en Tijuana y no tiene a dónde ir, ¿verdad? Ok, está mi albergue, váyanse para allá, no hay ningún problema, yo llamo, vayan a traer a esta gente y llévenlos para allá. Vienen hombres, mira, voy a hablar con Hugo Castro, voy a hablar con Paulino Olivero, o sea, y tengo muchas redes allá que me pueden ayudar a mí para ayudar a mi gente. Entonces, eso es lo bonito. Por ejemplo, estar aquí en Estados Unidos, vaya, está Robert, tengo otra gente que está la pastora Rina, otra gente con los que me he hecho, ¿verdad? Amigos, amistades acá y toda la cuestión y que me conocen, que saben de mi liderazgo. Entonces es ahí cuando yo vengo y ellos dicen, no, contemos con Douglas porque Douglas es rapero. Entonces me toman en cuenta porque saben muy bien de que hay algo en mí que se puede dar a conocer y que puede ayudar a mucha gente. Pero ese es un problema de nosotros, que nosotros nos desesperamos tanto y que lo que queremos más que todo es llegar a Estados Unidos, no queremos quedar en México y por esa razón no estamos dando la capacidad que traemos. Y otro problema que también existe en la frontera, y voy a hablarlo en Tijuana, es que es necesario creer más en los migrantes. Yo creo que Estados Unidos es la fuente. Estados Unidos es la fuente. Y lo voy a decir como director de la Casa Hogar El Puente, que he estado a punto de renunciar a mi cargo como director de la Casa Hogar El Puente por la falta de apoyo y de ayuda que necesitamos en nuestro albergue. ¿Me entienden? Hay albergues en Tijuana que ya son potencia, que ya son muy reconocidas, pero a la misma vez siento de que parte y la mayoría de directores son como muy egoístas ellos mismos, que no comparten la ayuda que ellos mismos reciben con otros albergues y que siempre están recibiendo el cambio. Yo era muy molesto, y se lo voy a decir a cada uno de ustedes, alumnos, profesores, investigadores, muy molesto con mucha gente que abusaba mucho de los migrantes en Tijuana. Vi mucho abuso. ¿Por qué razón? Porque muchos investigadores, muchos alumnos, muchos profesores llegan allá con una simple excusa nada más. Ayúdame, mira que esto es para que te dejes a conocer allá. Es mentira. O sea, un investigador que va a Tijuana y recibe una entrevista de parte de un migrante, gana puntos en su clase, gana dinero por su investigación o gana un mejor puesto en su trabajo. Pero el migrante se queda con hambre. No son dignos de sacarse 200 pesos y de dárselos a migrantes. Ok, ustedes recibieron lo que tuvieron. ¿Qué fue lo que tuvieron? O sea, la información que querían para poder pasar esa clase, para poder obtener la investigación que quieren. Pero ¿qué es lo que pasa? El migrante se queda con hambre y ese es uno de los graves problemas que hay en la frontera. Que hay mucho abuso de parte de investigadores. No estoy diciendo que ustedes lo son, porque no. Yo, Robert para mí es una persona que yo quiero mucho, me ha apoyado muchísimo en todo mi trayecto y todo, pero hay otros que no piensan así, como el periodista que quiere una entrevista con un migrante
pero que solamente quieren la entrevista, pero ni tan siquiera le dan para comer. No saben si ese migrante está enfermo, si ya comió o si le hace falta algo y toda la cuestión. Entonces, creo que esa es la parte de que es necesario que creamos en los migrantes. O sea, necesitamos creer. No es por nada, pero por ejemplo, la mayoría de albergues que hay en Tijuana son personas que tienen papeles y que vienen a Estados Unidos y que van a Tijuana, vienen a Estados Unidos y van a Tijuana. Eso es lo que yo quiero, que ya me salga mi residencia para venir a Estados Unidos, ir a Tijuana, sí, y venir a traer recursos acá y llevarlos a la frontera. En nuestro caso no ha sido así. En nuestro caso, como les digo, he estado hablando con personas que lo que he querido muchas veces es renunciar a mi cargo por la falta de apoyo que tenemos para el albergue. Entonces es necesario creer en los migrantes, en el trabajo de ellos, en lo que son ellos, en la esencia que traen, porque son personas inteligentes. El problema es que en sus países no tuvieron oportunidad de que alguien creyera en ellos, ¿verdad? Y refiriéndome a las otras preguntas también, que me inspiré tanto que se me olvidaron, perdón. Tranquilo, tranquilo, Douglas. No, es muy importante todo lo que dices sobre la ética, pues, y lo que realmente necesitan las personas y cómo se puede realmente apoyar. Hay dos preguntas nuevas que creo que pueden ser las últimas porque ya estamos llegando al tiempo. Y los dos, pues, son distintos, pero tienen que ver un poco con la esperanza. Entonces, o también con el futuro, ¿no? Con qué viene. Entonces, Diana Alfaro dice, ¿tienes alguna esperanza sobre el actual cambio presidencial, supongo en Estados Unidos? Se prometió restablecer DACA. ¿Crees que lo hará? Es una pregunta. Y la otra es de Lucas Ruppel y dice, hola a todos, considerando que la escritura de Carabineros inicialmente fue encargada como obra de teatro y que además Douglas la escribió pensando en el formato de guión de cine, quisiera saber si existe el proyecto de poner en escena la obra. Gracias. Entonces, una pregunta sobre el clima política en Estados Unidos y otro sobre tus planes con la obra. Sí, pues bueno, creo que no vamos a saber absolutamente nada de los cambios de las políticas migratorias hasta que no se vea, pues, ¿verdad? Creo que en el caminar de la política se pueden decir muchas cosas, pero ya cuando tomamos el cargo, ya los planes cambian, ¿verdad? Yo creo que no sé si DACA o si cualquier otra política migratoria va a cambiar, esperemos que así sea, ¿verdad? Porque realmente esto se ha convertido en una necesidad. En mi tiempo yo lo dije, que habían dos tipos de migración. Una era la migración que estaba huyendo de la persecución, que estaba huyendo de la pobreza, estaba huyendo de la miseria, de la corrupción de mi país hacia los Estados Unidos, pero también estaba la otra migración, que era la migración que Estados Unidos estaba haciendo, ¿verdad? Con el gobierno de Donald Trump, de poder enviar a solicitantes de asilo hacia las fronteras mexicanas. Entonces eran dos migraciones que habían, y ambas migraciones eran migraciones forzadas, ¿verdad? Porque nosotros no queríamos estar en México y estábamos pidiendo asilo en los Estados Unidos, pero Estados Unidos nos estaba regresando para Tijuana. Entonces, ojalá de que no solamente cambie DACA, sino que también hay una solución sobre toda mi gente de MPP, Programa de Protección al Migrante, que siguen varados en las fronteras esperando que sus cortes de asilo se vuelvan a reabrir aquí. Y esperamos que haya una solución, que todas estas familias, todos estos niños que también han sido afectados por estas crisis migratorias y todo, pues también puedan tener como una especie de esperanza para así de esa manera poder llegar hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Así que esperamos que este cambio de gobierno que viene para Estados Unidos pues sea lo mejor, no solamente para la parte migratoria, sino que para todos nosotros latinos y sobre todo también americanos que son dueños de su tierra y que también pues merecen tener, pues, ¿verdad? Ese gobierno que tanto querido. Y con la otra parte también de Carabineros, pues Carabineros está abierto para cualquier propuesta, para cualquier idea que se quiera tener. Ya sea si se puede utilizar para una obra de teatro, pues que se utilice siempre y cuando, ¿verdad?, sea basado en el mensaje de la migración, siempre y cuando sea basado en dar a conocer la voz del migrante, porque por esa razón fue que se escribió Carabineros,
¿verdad? De saber muy bien de que hubo un migrante que tal vez marcó la diferencia, pero que todo lo hizo basado en la lucha de mi gente migrante con la caravana. Y pues esperamos también, ¿verdad? Que pues algún día de estos podamos recibir la noticia de algún productor de Hollywood o de Netflix que esté interesado, ¿verdad? En el guión, como fue escrito, de Caravaneros. Gracias. Pues muchas gracias, Douglas. Muchas gracias a nuestras invitadas y muchas gracias al público. Los muchos, vi que había en diferentes momentos más de 100 personas acá escuchando. Yo creo que es muy importante hacer ese tipo de eventos. Estuvimos el otro día en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la profesora Amarela Varela, que enfatizó en ese evento la importancia de aprender del saber del migrante. Y es lo que tenemos con nosotros. Es un migrante que tiene esa experiencia vivida de migrar y ha sabido cómo pensar y cómo traducir su experiencia a nosotros para que podamos nosotros aprender de él. Muchas gracias, Douglas, por ofrecernos esta oportunidad. Y quisiera mencionar también dos cosas: que esperamos tener la grabación de este video en la página del Global Migration Center de UC Davis, en la pestaña de eventos, donde está este evento, dentro de unos días, quizás poco, pero no sé cuánto tiempo se lleva para prepararlo, pero dentro de muy poco. Y si quieren saber más de la historia de Douglas, pueden acudir a la página de Humanizando la Deportación, humanizandoladeportación.ucdavis.edu, donde con el video número 166 están las 4 partes de la historia de Douglas y pueden aprender más. Pero quiero que, más que todo, que vayan a Amazon en Estados Unidos o a Basarama en México para comprar su ejemplar de Caravaneros para darle más difusión. Y con eso, como concluyo, dando las gracias a todos. ¿Quiere decir algo, Douglas, para cerrar? No, pues solamente darle las gracias a todos ustedes por el tiempo. Robert, gracias por siempre pensar, ¿verdad?, en mi persona y sobre todo pues en toda la gente migrante. Y para todos ustedes pues que también están ahí, si algún día pues quieren hacer otro evento o cosas así, pues estamos a la disposición. Y pues no se olviden de apoyarnos comprando el libro de Caravaneros. Creo que eso va a ayudar muchísimo para que la gente sepa un poco más de la historia de la caravana, que no es lo que piensan, sino lo que es. Y yo creo que este libro pues lo dice todo. Gracias. Gracias, Douglas. Pues bien, creo que con eso podemos cerrar. Gracias de nuevo a todos por su asistencia y su participación.